educativo en el Perú es crítico. Aunque en los últimos 15 años el gasto público en educación se ha duplicado y el gasto por estudiante ha aumentado, seguimos rezagados frente a otros países de la región y de la OCDE. En el 2015, la inversión en educación representó apenas el 3.7% del PDI y el 16.9% del gasto público total. Y aún hoy, acceder a una educación secundaria o superior representa un alto costo. En el 2021 equivalía el 8.3% y el 16.2% de la renta media per cápita respectivamente, superando el promedio regional. Pero el problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se ejecuta. En el 2022 solo se ejecutó el 65% del presupuesto de los gobiernos regionales, lo que impide cerrar brechas. La consecuencia más visible está en la infraestructura. Más del 96% de los colegios públicos de nivel inicial y el 98% de primaria y secundaria requieren intervención porque no cumplen con los estándares mínimos. Hasta diciembre del 2023, la brecha de infraestructura educativa ascendía a 174.603 millones, concentrándose en su mayoría en zonas rurales con un 60.3% y el resto en zonas urbanas con un 39.7%. La pandemia no solo profundizó estas desigualdades, el cierre de escuelas y la falta de conectividad dejaron fuera del sistema a más de 124.000 estudiantes en el 2021. Y esto no es solo un problema educativo, es un obstáculo para el desarrollo del país. Cada año extra de estudios podría aumentar los ingresos en un 30% y el PBI per cápita en más de 2.800 soles. Además, mejoraría el índice del desarrollo humano en 4.2% al nivel de país. Aunque se suele repetir que la educación es el futuro, las cifras muestran otra realidad. Según el economista Hugo Ñopo, entre los años 2000 y 2012 el gasto público en educación creció más de un 60%. Pero este crecimiento no fue resultado de una decisión estratégica, sino únicamente del crecimiento económico. Es decir, si la economía no hubiera crecido, el gasto en educación tampoco lo habría hecho. Y hoy, esa tendencia continúa. En 2011 el Perú destinó un 2.8% del PBI a educación. En 2022 llegamos a un 4.1%, pero en 2023 esta cifra cayó nuevamente al 3.8%, y aún estamos lejos del compromiso asumido en el Acuerdo Nacional, que exige destinar al menos el 6% del PBI al sector. Y aquí viene el dato más preocupante. Para cerrar el déficit acumulado en infraestructura educativa, el país necesitaría un shock de inversión equivalente al 11% del PBI, y para garantizar sueldos docentes realmente competitivos, se necesitaría un 3% adicional del PBI cada año. Pero la educación no debe verse como un gasto, es una inversión con impacto directo en la economía del país. El Ministerio de Economía y Finanzas, en su marco macroeconómico multianual, destaca que la educación es una de las principales vías para mejorar la productividad total de los factores y se traduce directamente en crecimiento económico sostenible. Además, el sector de educación es uno de los principales empleadores del Estado. Más de 400.000 docentes trabajan en el sistema público. Sus sueldos dinamizan economías locales enteras, especialmente en regiones donde el Estado es el único empleador formal. También hay un impacto fuerte en la inversión pública. Solo entre el 2015 y 2022 el Programa Nacional de Infraestructura Educativa ejecutó más de 10.000 millones de soles en obras, generando empleo y movimiento económico en construcción, transporte, logística y servicios. Y en el largo plazo, una población más educada es también una población más productiva. Esto reduce los costos de producción, mejora la competitividad del país y evita presiones inflacionarias estructurales. En el Perú se han hecho esfuerzos importantes: la ley de reforma magisterial, la creación de SUNEDU, el programa Beca 18, los COAR, la jornada escolar completa, pero sin un respaldo presupuestal sostenido, estos programas avanzan con limitaciones. Ahora hablaremos sobre la situación actual del sector de educación en el Perú, abordando distintos indicadores claves como el presupuesto público destinado a la educación, la tasa de analfabetismo, la cobertura educativa, el acceso a la educación virtual y los resultados de nuestro país en evaluaciones internacionales como PISA. Empecemos con el presupuesto. Actualmente el Perú destina aproximadamente el 4% de su Producto Bruto Interno a la educación. Esta cifra ha tenido ligeras variaciones en los últimos años, pero en general se ha mantenido por debajo del promedio recomendado por organismos internacionales como la UNESCO, que sugiere que entre el 4 y el 6%. Por ejemplo, en el año 2021 el gasto fue de 3,97% del PBI, una leve caída respecto al 2022, cuando alcanzó el 4,25%. Comparado con países vecinos de la región como Bolivia o Argentina, que destinan porcentajes más altos, Perú tiene un espacio para mejora en cuanto a la inversión educativa. En cuanto a la alfabetización, la tasa en personas mayores de 15 años es aproximadamente el 94%, lo que significa que alrededor del 6% de la población adulta aún no sabe ni leer ni escribir. Aunque se ha avanzado significativamente en este aspecto en las últimas décadas, sigue siendo un reto pendiente, sobre todo en las zonas rurales y en las poblaciones indígenas.
Hablando de la cobertura educativa, podemos observar progresos. En educación básica y media la cobertura es bastante amplia, aunque aún siguen existiendo algunas brechas en distintas partes del país. En cuanto a la educación superior, también ha habido un crecimiento considerable. En el año 2000, apenas el 19% de los jóvenes accedía a estudios superiores, mientras que para el año 2022 esta cifra alcanzó el 35%. Esto refleja un mayor interés por la formación profesional, aunque también implica nuevos desafíos en términos de calidad y equidad en el acceso. Otro punto importante es el acceso a la educación virtual y la brecha digital. Durante la pandemia, esta brecha se hizo mucho más evidente en realidad. Según el INEI, en el año 2017, el 49% de los hogares en zonas urbanas contaban con acceso a Internet, mientras que en zonas rurales solo el 11% contaba con esta posibilidad. Esto limitó el acceso a miles de estudiantes a clases virtuales, evidenciando la necesidad urgente de mejorar la conectividad digital en todo el país. Finalmente, hablemos de los resultados del Perú en pruebas internacionales como PISA. Aunque Perú sigue estando por debajo del promedio de los países de la OCDE, se han registrado mejoras importantes. Por ejemplo, en matemáticas pasamos de 292 puntos en el año 2000 a 391 en 2022. En ciencia también subimos de 333 a 408 puntos en el mismo periodo. Estos avances reflejan un trabajo sostenido en política educativa, pero también dejan en claro que hay mucho por hacer para alcanzar estándares más altos. El sistema educativo peruano atraviesa una crisis estructural que exige respuestas urgentes y una visión a largo plazo. Diversos especialistas coinciden en que el país debe apostar por una educación que acompañe a las personas durante toda su vida, en especial ante un entorno cambiante que demanda habilidades como el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje. Hugo Díaz, ex miembro del Consejo Nacional de Educación, resalta que las zonas rurales enfrentan una situación crítica, principalmente por la falta de conectividad. Frente a ello, propone ir más allá de la simple entrega de equipos tecnológicos, impulsando intranets escolares, contenidos adecuados al contexto local y alianzas entre el sector público y privado para cerrar la brecha digital. Díaz también señala que es fundamental fortalecer la carrera pública magisterial, mejorando las condiciones laborales y priorizando la formación continua, sobre todo en las regiones más alejadas. Otro aspecto clave es la descentralización de la gestión educativa, permitiendo que las decisiones respondan a las realidades locales y no se concentren exclusivamente en Lima. Desde un enfoque institucional, tanto el Ministerio de Educación como organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en el que el futuro de la educación peruana depende de una inversión sostenida en tres pilares: infraestructura, conectividad y calidad docente. En esa línea, el MINEDU lanzó un plan de cierre de brecha digital que busca beneficiar a millones de estudiantes hasta el 2036, con tablets, cargadores solares, conectividad y formación para docentes. No obstante, informes recientes revelan que hasta el 56% de las escuelas del país aún necesitan una reconstrucción completa, lo que evidencia la magnitud del problema. En cuanto a las proyecciones, los expertos advierten que si el Perú logra mantener e implementar estas reformas con un compromiso político y recursos adecuados, se podrá mejorar significativamente el aprendizaje, reducir las desigualdades territoriales y potenciar el desarrollo del capital humano. Sin embargo, si estas medidas no se concretan, el país podría continuar profundizando sus brechas sociales y limitar su crecimiento como sociedad. Se ha comprendido que la situación educativa en el Perú es mucho más compleja de lo que a simple vista muestran las cifras. Se ha aprendido que una inversión educativa insuficiente y mal ejecutada limita directamente la productividad, la empleabilidad y la capacidad de innovación nacional. A pesar de ciertos avances en cobertura y políticas como Beca 18 o la reforma magisterial, el gasto educativo en el Perú continúa por debajo de los estándares internacionales y ha respondido más al crecimiento económico coyuntural que a una estrategia de desarrollo a largo plazo. Entre los aspectos que deben mejorar con urgencia está la eficiencia en la ejecución presupuestal, la atención prioritaria a la infraestructura educativa, la formación y retención del talento docente y el cierre de brechas digitales y territoriales que afectan la equidad. Los cambios estructurales más necesarios incluyen elevar progresivamente la inversión pública hasta alcanzar al menos el 6% del PBI, descentralizar la gestión educativa con criterios de eficiencia y equidad, y revalorizar la educación como motor económico mediante políticas sostenidas. En este escenario, tanto la sociedad civil como los futuros profesionales tienen un rol fundamental: analizar, proponer y fiscalizar políticas públicas efectivas, generar evidencia económica sobre el retorno de la inversión educativa y promover un enfoque donde la educación deje de ser vista como un gasto secundario y se consolide como el eje central del desarrollo económico nacional. Y la pregunta es muy clara: ¿vamos a seguir esperando a que la economía crezca para recién invertir en educación? ¿O vamos a invertir en educación para que el país crezca? A pesar de